de Salamanca revisará las, no sé si llamarlas plataformas o perfiles o no sé cómo llamarlas, para determinar el riesgo de recaída. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, José Manuel. Yo no me ubico tampoco muy bien en el concepto. El año que viene podríamos llamar oncosaurios, oncopromesas y oncomaduritos, y a lo mejor no sé, oncopochos, vamos oncopochos. Bueno, voy a hacer una visión muy práctica y no. El tema de las plataformas genómicas en cáncer de mama realmente es. En las últimas semanas, como todos sabéis, ha dado lugar a datos de estudios prospectivos randomizados. Teníamos ya uno, ahora tenemos un segundo estudio que nos ha llevado a tener mucha más evidencia, pero yo voy a navegar un poco por toda la evidencia antigua. Hay mucha gente joven en la sala, sobre todo para que podamos ver que efectivamente son herramientas útiles, pero que no todas nos dan la misma información, ni todas nos están dando, ni todas nos quieren decir lo mismo. Luego cada uno deberá de utilizar alguna en la práctica clínica. Mi opinión es que sí, han llegado para quedarse y son una herramienta muy útil, pero no todas nos están dando la misma información y por tanto escoger una y otra puede depender de qué queremos saber en la práctica clínica acerca de este tipo de tumores. ¿De dónde venimos? Pues venimos de saber que cuando dábamos quimioterapia, que hay que apuntar aquí me parece, ¿no? O sea, cuando dábamos quimioterapia, incluso frente a no quimioterapia, con esquemas como CMF, con antraciclinas versus nada o con antraciclinas comparadas con taxanos, los beneficios que obtenemos son significativos pero modestos. Y esto lo hacemos tratando a un montón de pacientes que no hubieran necesitado probablemente tratamiento con quimioterapia para estar curadas, como podéis ver en la gráfica de la izquierda. Muchas pacientes las estamos tratando, las estamos sobretratando y por el contrario hay algunas que las tratamos y ni siquiera se benefician. Todo esto lo hemos hecho con factores predictores y factores pronósticos clásicos, como puede ser pues, la presencia de ganglios afectados o no. Las pacientes que tienen ganglios positivos pues tienen un peor pronóstico, las pacientes que tienen ganglios negativos tienen mejor pronóstico, y cuando damos quimioterapia se benefician todas. Ahora, no modificamos el pronóstico dentro de su grupo, pero siguen siendo peores las de ganglios positivos que las de ganglios negativos, como podéis ver en la gráfica. Utilizamos también factores predictores, clásicamente los receptores de estrógenos y progesterona, que también son factores predictivos. Y sabemos que las pacientes con receptores hormonales positivos se benefician de la hormonoterapia adyuvante, y aquí, a diferencia de los factores estrictamente pronósticos, ya le podemos dar hormona a una paciente con receptores negativos que no la vamos a beneficiar. Y luego pues utilizamos otros muy combinados. Todos sabemos que ER2 per se es un factor pronóstico desfavorable, pero cuando introducimos el factor terapia anti-ER2 convertimos eso en un factor predictor tan potente que cambiamos totalmente el pronóstico de las pacientes. Y con esto resulta que tampoco cambia el panorama. Seguimos tratando a muchas pacientes con quimioterapia adyuvante que no lo hubieran necesitado nunca porque ya estaban curadas, y por tanto tenemos que hacer algo para poder definir mejor estos subgrupos. Bueno, se desarrollaron estrategias informáticas, el Adjuvant Online y otros que conocéis un poquito más modernos. Se desarrollaron consensos con los factores clínico-patológicos convencionales, pues fundamentalmente ganglios, tamaño tumoral, el grado histológico, la presencia de receptores hormonales, ER2, incluso se incluía en la mayor parte de los consensos la edad. Hasta que llega la genómica. La genómica nos dice que cuando definimos una serie de subtipos intrínsecos que vienen determinados por la clasificación, por los análisis no supervisados de Perú, bueno, pues nos damos cuenta que cuando vemos desde el punto de vista genómico los tumores de la mama, somos capaces de definir unos subgrupos que tienen un valor pronóstico per se, con independencia de la afectación ganglionar, con independencia del tamaño tumoral, con independencia de los factores clínico-patológicos convencionales. Simplemente definiendo unos grupos denominados luminales, basales o ER2 enriquecidos, vamos a ser capaces de obtener una información pronóstica muy importante. Entonces, ¿hasta qué punto esto nos puede ayudar en la toma de decisiones? ¿Hasta qué punto saber que un tumor es luminal A nos va a permitir saber que probablemente no necesite quimioterapia? Es el momento en que llega el desarrollo de las nuevas terapias, de las nuevas perfiles de expresión génica. ¿Qué ocurre? La genómica es cara, la genómica no está disponible para todos, y entonces en ese momento inicial, esta es la clasificación clásica de San Galen de 2013, lo que se intenta es subrogar nuestros datos de inmunohistoquímica a la clasificación genómica, es decir, vamos a llamar luminales A aquellos tumores que expresan receptores hormonales positivos, bajo Ki67, un buen receptor de progesterona y que no tengan ER2 expresado. Vamos a llamar luminal B a estos otros, vamos a llamar ER2, y nos pasamos el día llamando luminales A, luminales B, ER2 y basales a cosas por inmunistoquímica que probablemente no lo sean. Mensaje para navegantes: los conceptos luminal, ER2 y basal son conceptos de genómica, el ER2 enriquecido en concreto,
no son conceptos de inmunistoquímica. Yo siempre digo a mis patólogos y sobre todo a los cirujanos que muchas veces comentan, tenemos un tumor luminal, digo, no, que parece un luminal, porque me lo estás diciendo con la inmunistoquímica. ¿Por qué sabemos esto? Porque gracias a esta clasificación subrogada se propuso que los luminales A o los que parecen luminales A reciban solo hormona, por supuesto los HER2 enriquecido, terapia anti-HER2, por supuesto los basales, quimioterapia, pero tenemos un grupo que son los luminales B, donde son tumores que expresan receptores hormonales, pero que frecuentemente son grado 2, que frecuentemente tienen un Ki67 alto, que frecuentemente tienen una baja expresión del receptor de progesterona, donde se genera incertidumbre. Esas pacientes, si les damos quimioterapia, puede que las estemos sobretratando. Esas pacientes, si no les damos quimioterapia, puede que las estemos infratratando. Esto es una serie que es de nuestro servicio, donde vemos que cuando por inmunistoquímica llamamos a un tumor luminal B con los criterios de St. Gallen de 2013, nos equivocamos en la mitad de las pacientes, no, en más. Por tanto, una luminal B definida por los criterios inmunistoquímicos de St. Gallen 2013 no es una luminal B en la mitad de los casos. Y podemos estar dándole quimioterapia porque estamos sobreestimando su riesgo cuando puede que no la necesite. Así que empezaron a llegar plataformas génicas que nos ayudan a no tener que subrogar con inmunistoquímica y a imaginarnos el riesgo de la paciente cuando realmente puede que no sea real. Las dos primeras fueron MammaPrint y Oncotype, vamos a llamarlas plataformas de primera generación, muy diferentes. MammaPrint se hace por microarray de 70 genes, originalmente en tumor fresco, luego ya se hizo por parafina. Oncotype es una PCR de 21 genes. ¿Qué nos dijo? Bueno, y luego llegaron otras dos de segunda generación, creí que esta diapo iba después, que fueron Prosigna. Prosigna es una tecnología específica de hibridación directa que evalúa los 50 genes definidos por Parker, luego veremos, y EndoPredict 8 genes mediante PCR también. MammaPrint es el primero en desarrollarse, es una plataforma que evalúa 70 genes después de depurar, fijaros, un microarray inicial de 25.000 genes, y que tiene una virtud. Tiene una virtud es que si lo que yo quiero es tomar una decisión de si mi paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo y por tanto le debo dar quimio o no, me ofrece un valor dicotómico. Coloca un umbral y ese umbral nos dice que la paciente es o de buen pronóstico o de mal pronóstico. Y a esto se llega por unos estudios de validación retrospectivos, como ocurrió en la mayor parte de las plataformas inicialmente, en pacientes con estadio 1 o 2, con receptores hormonales positivos, que nos viene a decir que cuando la firma genómica MammaPrint de 70 genes tiene una firma de buen pronóstico, las pacientes van bien sin necesidad de quimioterapia en la mayor parte de los casos y que estas pacientes probablemente no van a necesitar un tratamiento adicional con quimioterapia. Por tanto, esta validación retrospectiva fue la primera que nos ofreció una firma que claramente nos separaba pacientes de muy buen riesgo y que además eso era válido, que esto es una virtud también de MammaPrint, para pacientes con ganglios negativos, tanto en supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global, como para pacientes con ganglios positivos. Y además una cuestión muy interesante, cuando la comparamos con lo que utilizábamos hasta ahora, que eran esos criterios de St. Gallen subrogados, cuando lo comparábamos con los consensos de expertos, esto tenía mucha más fiabilidad. Así que, bueno, podemos utilizarlo y nos define el riesgo. Ojo, nos dice si las pacientes tienen bajo riesgo o alto riesgo, pero nos dice también si se benefician o no las pacientes con alto riesgo de quimioterapia. Con MammaPrint solo hay un estudio retrospectivo inicialmente que mostró que parece que las pacientes, bueno, este es un estudio también de valor pronóstico, lo salto porque ya estaba hablando de esto siguiente. Hay un estudio que lo que nos viene a decir que las pacientes del grupo de alto riesgo se benefician de la adición de quimioterapia, las pacientes del grupo de bajo riesgo no, y que por tanto el grupo de alto riesgo sí define una población que necesitará el uso de quimioterapia adyuvante. Ojo, este estudio retrospectivo sobre valor predictor es muy limitado porque mete churras con merinas, pacientes con muy diferentes esquemas de quimioterapia y luego ya veremos que en el ensayo prospectivo esto no sale tan claro, ¿vale? Como dije antes, se valida MammaPrint para parafina y ya lo podemos utilizar en parafina, de hecho se utiliza en parafina habitualmente, y luego nos ofrece una información adicional que utiliza 90 genes que nos da una clasificación, vamos a decirlo, genómica, pero que no es la real, no es la de Parker, es subrogada, no está tan validada en grupos luminales, HER2 o basales. Que bueno, como información adicional, pues está muy bien. Así es como se presentan los resultados, alto riesgo, bajo riesgo, nos dice si es alto riesgo, ya lo decimos que la clasificación es dicotómica, no tenemos lugar para el riesgo intermedio, lo cual es muy cómodo a la hora de tomar decisiones. Nos dice también, bueno, pues ese subtipo subrogado, si es luminal, si es HER2, lo que sea, y nos da un poquito más de información acerca de la expresión de genes.
Oncotype, 21 genes más unos genes de referencia que lo que nos hacen es clasificar mediante PCR de una manera como variable continua el riesgo de las pacientes. Entre 0, ahí veis, y 50, un recurrence score que va del bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. El riesgo intermedio, lógicamente, genera incertidumbre, pero la medicina, como yo siempre digo, no es blanco y negro. El riesgo del cáncer de mama no es bueno o malo, es una variable continua, por tanto, uno se puede sentir mejor conociendo cuál es el verdadero riesgo del tumor y otros se pueden sentir mejor sabiendo solo si alto riesgo, y prefiero no saber mucho más, siempre que el test esté validado. Oncotype, desde el punto de vista pronóstico, define muy bien los 3 grupos de riesgo, alto, bajo, intermedio, y lo que es más importante, cogiendo pacientes de un estudio randomizado de NSABP, lo que vino a decir es que las pacientes con score de bajo riesgo van muy bien y no necesitan quimio, solo con tamoxifeno. La quimio no aporta nada adicional, más claras las curvas, imposible. De hecho, en el riesgo intermedio parece que la quimio tampoco aporta mucho más, veremos luego de forma prospectiva si esto se ha demostrado o no. Y sin embargo, en el grupo de alto riesgo, y aquí es donde donde Oncotype tiene un valor añadido, sí que aporta información adicional en el sentido de que es un dato predictor de beneficio de quimioterapia procedente de estudios retrospectivos, pero eso sí, randomizados y aleatorizados. Por tanto, sí que tiene un valor predictor de beneficio de quimioterapia. Las de alto riesgo, sé que si les doy quimio, probablemente las estoy beneficiando. Esta es la manera que tiene de ofrecernos los resultados, alto, bajo y riesgo intermedio. Ojo que en el estudio prospectivo, como luego veremos luego en el Taylor X, han cambiado los puntos de corte. El 18 ya no es lo que era, ahora el bajo riesgo es 11 y el riesgo intermedio llega hasta 25, y hasta 25 es intermedio y a partir de ahí alto. Perdón, que le he dado una de más. Bueno, hay también un estudio en ganglios positivos con valor pronóstico, y ese mismo estudio en ganglios positivos, el de Cathy Elvain, también nos dice que en ganglios positivos también hay un valor predictor de beneficio para el tratamiento con quimioterapia adyuvante. Bien, EndoPredict es una plataforma de uso menos extendido, tiene la virtud de que está descentralizada, lo puede tener cada uno en su servicio si tiene la tecnología de anatomía patológica, es una PCR de 8 genes, y lo que básicamente hizo fue validarlo en 2 grandes estudios, ABCSG 6 y ABCSG 8. Su valor pronóstico es muy alto, es decir, define muy bien las pacientes de bajo y alto riesgo en pacientes que han sido tratadas solamente con hormonoterapia adyuvante. En los 2 estudios se reproduce y, como luego veremos, tiene una virtud, pero esa la voy a contar un poco más adelante. Ofrece también un resultado dicotómico y tiene también una cuestión adicional que incorporan las 2 plataformas más modernas, EndoPredict y Prosigna, y es que incorpora los datos clínicos. Una paciente con la misma biología tumoral, cuando lo introducimos que tiene 4 ganglios positivos, no es lo mismo que la misma paciente con N0. Entonces, EndoPredict sí que incorpora la información clínica y mediante un algoritmo sopesa la información biológica con la clínica para ofrecer un resultado final. Y se ha demostrado que la información del EndoPredict clínico con los datos clínicos es superior a la hora de discernir alto y bajo riesgo que la información que ofrece el EndoPredict a pelo, por decirlo de una manera, sin los datos clínicos. Esta validación se hizo en el estudio GENCAM 9906, en el que el doctor López Vega participó también, ¿verdad?, hace muchos años, igual que nosotros, y donde se ve que la incorporación de la clínica separa más las curvas a la hora de ofrecer información pronóstica. Y luego está Prosigna. Prosigna lo que utiliza son los 50 genes que originalmente Parker valida a partir de la clasificación de Perú y que definen los 4 subtipos intrínsecos originales, luminal A, luminal B, ER2 y basal-like. Y lo que nos hace Prosigna es, con estos 4 subtipos intrínsecos, más la información clínica del estado ganglionar, índice proliferativo y tamaño tumoral, mediante un algoritmo nos da una información fundamentalmente pronóstica. Virtud, la tecnología puede ser también descentralizada, la podemos tener nosotros en el hospital o en nuestro área de salud, con el aparataje correspondiente, y es muy rápido el test porque se tiene entre 3 y 5 días el resultado final. Ofrece una información pronóstica comparable a Oncotype, como podéis ver en este estudio, que lo que hace es validar Prosigna en 2 ensayos aleatorizados retrospectivamente, eso sí, en los que también se utiliza Oncotype, y veis que clava el grupo de alto riesgo, clava el grupo de bajo riesgo, y parece que es un poquito más fino a la hora de sacar pacientes del grupo intermedio, que casi siempre van a parar al de alto riesgo, por cierto. Está validado retrospectivamente para pacientes con ganglios positivos y para pacientes con ganglios negativos, donde podéis ver que en ganglios positivos el grupo de bajo riesgo es de muy bajo riesgo, y además también ofrece una información adicional.
independientemente de que uno tenga ganglios positivos o negativos e independientemente del grupo de riesgo en el que haya caído, como nos dice si el tumor es luminal A o luminal B, esa información per se tiene muy alto valor pronóstico. Es decir, que yo casi con la información del subtipo intrínseco puedo decidir si el tumor es de alto o bajo riesgo. Bien, hay un estudio ahora que podéis leer del grupo danés con 2.000 y pico pacientes, casi 3.000 pacientes, donde se ve que incluso en pacientes con ganglios positivos, 1, 2 o 3 ganglios, si el grupo sale de bajo riesgo, la probabilidad de recaída es menor del 5%, ojo, a 10 años. Endopredict y Prosigna tienen la virtud de ofrecernos mucha información a largo plazo, del 5º al 10º año, un poquito superior a las otras plataformas. Así nos viene la información, grupo de riesgo, subtipo intrínseco, luminal A en este caso, riesgo de recaída a 10 años, 4% solo con hormonoterapia. ¿Qué ocurre? Que ahora ya tenemos datos prospectivos de 2 de estas plataformas, y esto es muy importante. Ya lo hemos validado prospectivamente, y voy a ir muy rápido en este punto porque os los conocéis muy bien. 1. MammaPrint, estudio MINDACT. Estudio que lo que hizo fue dividir a las pacientes en 4 grupos. Aquellas pacientes que utilizando Adjuvant Online eran de bajo riesgo clínico y bajo riesgo genómico con MammaPrint, esas iban lógicamente a hormona, esas no había nada que decidir. Aquellas pacientes que eran alto riesgo clínico y alto riesgo genómico tampoco había nada que decidir, estas para quimio. Y luego estaban las pacientes discordantes, las que me salía bajo riesgo clínico y alto genómico, o alto riesgo clínico y bajo genómico, en las que tenemos las dudas todos los días. Y estas pacientes se randomizaron a quimioterapia sí o no. Y lo que vemos, primero, que si tenemos un bajo riesgo genómico, da lo mismo como tengamos el alto riesgo clínico. Las pacientes van muy bien, 94.7% de supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Y que además a estas pacientes de bajo riesgo genómico, tengan como tengan el riesgo clínico, y aquí hay pacientes hasta de 3 ganglios, no hace falta darlas quimio, porque si les damos quimioterapia no las beneficiamos en nada. ¿Dónde falla, entre comillas, el MINDAC? En demostrar que en las de alto riesgo la quimioterapia sí beneficia. Me faltaba esta tiempo para decir que sale igual en ganglios positivos que en negativos, y donde no nos da el resultado que esperábamos es en alto riesgo, en el sentido de que las de alto riesgo se deberían beneficiar de quimio. Bueno, pues ese valor predictor de quimioterapia no acaba de salir. Por tanto, como valor predictor probablemente es mejor Oncotype, como valor pronóstico, en este caso el MINDAC, si una paciente con ganglios positivos o negativos, receptores hormonales positivos, tenéis un MammaPrint de bajo riesgo, no hay que darle quimioterapia. Esto ya lo sabemos de manera prospectiva. El segundo estudio prospectivo que se acaba de publicar es el TAILOR-X, acaba de salir en ASCO, y también voy a ser muy breve. Este estudio también es muy sencillo, recordar que cambian los puntos de corte con Oncotype aquí. 11 es bajo riesgo, 25 o más es alto riesgo, perdón, mayor de 25, y entre 11 y 25 es riesgo intermedio. Y se randomiza a estas pacientes, porque estas ya estaban analizadas, las de bajo riesgo menor de 11 ya sabemos que son de hormona y van fenomenal, pero las que nos interesan son las de riesgo intermedio, 11 a 25, y se randomizaron a darles quimio o a darles solo hormona. Pues ya sabemos que tanto bajo riesgo como riesgo intermedio hasta 25 no necesitan quimioterapia. La supervivencia libre de enfermedad invasiva es absolutamente igual, vayan con quimio que con hormona. Por tanto, con Oncotype, una paciente de bajo riesgo o riesgo intermedio, podemos hoy en día decirle que no necesita quimio. Ojo, este estudio es en ganglios negativos todo. Y bueno, pues como podéis ver ahí, los datos son muy consistentes. Una cuestión importante, os leéis con calma el paper del New England, es que en este estudio las pacientes menores de 50 años hay un efecto en el que parece que el beneficio en las de grupo intermedio de quimioterapia es un poquito mayor, y por tanto no está tan claro que en las pacientes muy jóvenes el riesgo intermedio vaya a ser tan bajo. Bien, 2 minutos, me pasaré uno, doctor López Vega, pero como a la ponente anterior le han sobrado 2, voy a cogerle alguno. ¿Nos sirven estas herramientas para predecir recaídas tardías, aquellas que van del 5º al 10º año? Hoy que estamos diciendo tanto esto de a quién le prolongamos la hormonoterapia y a quiénes no, a quién al 5º año le seguimos dando hormona porque tiene más riesgo de recaída, que en luminales B eso es muy frecuente. Bueno, pues unas mejor que otras. Probablemente las que mejor lo hacen son fundamentalmente Prosigna. Veis aquí que el riesgo entre el 0 y el 5 lo definen prácticamente igual Prosigna y Oncotype, pero a partir del 5º al 10º año se separan mucho más las curvas con Prosigna, y probablemente Endopredict.
Endopredict también, los datos del Endopredict clínico son los que mejor, junto con Prosigna, separan del 5º al 10º año. Por eso digo que cada perfil tiene, bueno, pues unas utilidades. Y luego está el caos. Resulta que cuando utilizamos diferentes plataformas no miran los mismos genes. Oncotype, Mamaprin y Prosigna no coinciden las tres en ningún gen. Unos poquitos sí coinciden en Prosigna y Oncotype, 11 genes, y unos poquitos entre Prosigna y Mamaprin. Pero esto no es lo más grave. Todas definen subgrupos poblacionales de alto o bajo riesgo y, por tanto, nos permiten decir que tengo una población de alto riesgo en un estudio o una población de bajo riesgo, pero a paciente individual. Fijaros en este estudio, el estudio Optima, utilizaron cuatro plataformas, fundamentalmente Oncotype, Prosigna, Mamaprin y la inmunohistoquímica del 4 modificada. Bien, estas 4 plataformas, cuando a una paciente individual le dicen si es alto riesgo o bajo riesgo, solo tiene una concordancia del 39%. Por tanto, una paciente que a mí me sale con Prosigna bajo riesgo, al doctor López Vega con Mamaprin le puede salir alto riesgo. No lo estamos haciendo mal, porque a nivel poblacional, dentro de 10 años, habremos definido una población de alto y una de bajo, pero habrá pacientes suyas que no están en la misma que en la mía. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Ya para terminar, resumo. Fortalezas del Oncotype: valor pronóstico muy sólido, predictor muy sólido, estudios aleatorizados bien diseñados y prospectivos, y, ojo, no aporta información biológica adicional. Mamaprin, valoración pronóstica sólida, la predictora es bastante menos consistente, nos da información de sus tipos intrínsecos pero subrogada, y tiene un sólido estudio prospectivo aleatorizado. Tenemos que olvidar que la población sobre la que se diseñaron los estudios iniciales fue un poquito más heterogénea, pero eso yo creo que no menoscaba su beneficio. Prosigna tiene una valoración pronóstica muy sólida, una valoración con sus tipos intrínsecos que para mí en principio me parece muy interesante, es descentralizada y sobre todo nos da mucha información al largo plazo. Y Endopredict, una validación pronóstica muy sólida, también es descentralizada, muy baja tasa de estudios no viables y también muy buen valor pronóstico a largo plazo. Tanto Prosigna como Endopredict carecen aún de un estudio prospectivo, randomizado, de validación en población, ya digo, de una manera prospectiva, que ya lo tienen Oncotype y Mamaprin. En conclusión, pues las plataformas son muy útiles para la toma de decisión en pacientes con receptores hormonales positivos o otros negativos, con criterios pronósticos no concluyentes, no nos vale para el alto riesgo o bajo riesgo clínico, esas ya las sabemos. Debemos integrar los resultados en el resto de las características clínicas o patológicas que tengamos. La validación retrospectiva es para todas útil. La valoración prospectiva fundamentalmente para Mamaprin y Oncotype, la información biológica fundamentalmente para Prosigna y la información de alto riesgo superior para Prosigna Endopredict, un poquito menor para Oncotype y no la conocemos para Mamaprin. Y como la presentación la van a tener, les dejo a modo de resumen este cuadro donde tienen las virtudes y los defectos de cada una, para que cuando tengan ganas de saber qué es lo que quiero en mi práctica habitual, pues elijan una, otra o la que les deje su servicio de salud. Muchas gracias. Muy bien. Haremos lo mismo, César, si no te importa. Las cuestiones de la audiencia las resolvemos ahora. La doctora de Juan, de Valdecilla. La doctora Ana DJ. Ana DJ. Muchas gracias, César, por la brillante presentación. Mira, esta mañana en la sesión en el comité de mama se presentaba un caso de un tumor pequeño en una mujer menopáusica, un tumor que parecía un luminal A, tenía una sobreexpresión de receptores estrogénicos muy alta, de progesterona muy alta, un índice proliferativo del 5%, ER2 negativa, pero que tenía una carga ganglionar de 5 ganglios. Entonces, claro, yo en mi cabeza, que al final piensas que el luminal, el beneficio de la quimioterapia va a ser bajo, aunque conocemos que los ganglios son un factor pronóstico importante, y la experiencia con los distintos perfiles genómicos la tenemos muchas veces solo hasta 3 ganglios. Mi pregunta es, ¿cómo enfocas tú un caso de este tipo? El único problema que tiene ese caso es que con 5 ganglios lo que no sabemos si esa paciente de algún modo ya va a ser metastásica o no, aunque no lo estemos viendo, ¿no? Entonces, claro, realmente la plataforma nos puede ofrecer información siempre que la paciente no sea ya M1, aunque sea no visible, ¿no?
Yo estoy convencido de que incluso con 5 ganglios, si la paciente tiene un tumor con características muy luminales y le hacemos un perfil de expresión génica y sale grupo bajo riesgo, incluso con muchos ganglios, probablemente esa paciente sea solo de hormona. Tendrá un riesgo de recaída mayor que la misma paciente con 0 ganglios. Probablemente va a ser mayor por el hecho de tener 5 ganglios, porque ese es un factor pronóstico que está perfectamente validado históricamente. Tener 5 ganglios es peor que tener 0. Pero lo que no tengo claro es que porque yo le dé quimio le vaya a modificar su pronóstico. Entonces yo se lo digo a veces a la paciente, es decir, le digo, mire, ¿le daré quimio o no le daré quimio? Pero no le modificaré el pronóstico. Es decir, a esta paciente probablemente a lo mejor es solo de hormonoterapia, sabiendo que tiene más riesgo de recaída, pero que a lo mejor darle quimioterapia no es beneficioso. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy no tenemos ninguna de las plataformas que haya testado en más de N1, es decir, de 1 a 3 ganglios, ese valor, que seguramente en un futuro lo hagamos, pero a día de hoy no podríamos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con Prosigna, porque yo lo hago, no porque crea que es mejor que otros, las curvas, con independencia del estado ganglionar, cuando simplemente diferencian luminal A y luminal B y te sale luminal A, da lo mismo los ganglios que tengan. Las luminales A van siempre mejor que las luminales B. Entonces, si esa paciente es luminal A, o te sale un mamaprin low risk, o te sale un oncotype de 11, o te sale un endopredit bajo, yo a esa paciente le diría, mire, le voy a dar solo hormona, aunque usted debe saber que por tener 5 ganglios tiene más riesgo. Lo que pasa es que no te van a dejar hacerle un mamaprin. Sí, sí nos van a dejar. Si os van a dejar, pues sí. háselo. Sí, sí, háselo, sí. porque si sale bajo riesgo, yo creo que Sí. te quedas muy tranquila dándole solo hormona, pero sabiendo que su riesgo es mayor que si no tiene total, pero que darle quimio probablemente no la beneficie. Y si es luminal A, ya ni te cuento. Sí nos van a dejar, porque nosotros en los últimos menos de 4 años hemos hecho 152 mamaprints. Eso significa que hacemos aproximadamente unos 40 por año. Claro. A ver, la experiencia es fundamental, porque vas cogiendo rodaje. No vamos a romper el Sistema Nacional de Salud por esto. No, por eso. Bueno, pero no está mal el número, ¿eh? No está mal en absoluto. De hecho... Entonces, en Castilla y León, entre agosto de 2015 y ahora, llevamos 400 perfiles, y es toda la región, bueno, 2,5 millones. Bueno, esto ya lo hablaremos detenidamente, pero en efecto nosotros llevamos tiempo haciendo mamaprin y con la decisión desde el principio, no esperando al MIND Act, de no dar quimio a la gente de bajo riesgo. Y en las 101 que tenemos de bajo riesgo solo ha habido una recaída. Esa es la valentía y creo que es la utilidad básica de estos test. A ver, la certeza de que una paciente que no es beneficiaria de quimio no la debe recibir. La mayor utilidad de estos test a día de hoy es pacientes que estemos librando de quimioterapia. Esa es la utilidad principal. Y eso probablemente, aunque el MIND Act nos lo ha reforzado y el Taylor X también, solo con los datos de validación sobre los estudios retrospectivos lo sabíamos, porque las pacientes de bajo riesgo es que casi no recaen. Por tanto, ¿qué voy a aportar de más si ya sé que no recaen? ¿Por qué le voy a dar una quimioterapia si esas pacientes en los estudios de validación que iban solo con hormona van por encima del 95%? No hizo falta un fase 3 randomizado para dar Taxol-Herceptin solo a las pacientes que tienen menos de 2 centímetros y ganglios negativos, porque con un fase 2 Tolaney nos dijo que van con el 95%. Pues esto es lo mismo. Es decir, si yo tengo un estudio retrospectivo que me dice que no recaen, ¿para qué voy a hacer uno? Lo que pasa es que, bueno, ha hecho falta la confirmación, ya la tenemos, no hay más vueltas. ¿Algún otro comentario con respecto a las plataformas genómicas? Carlos López, de Valdecilla. Mejor, porque así eres más... Desde el punto de vista metodológico, sí me cabe una duda, ¿no? Yo ya he oído varias veces, porque bueno, pues sobre este tipo de herramientas predictivas y demás, y de análisis multigen y demás, y siempre un poco os referís, la gente que habláis de ellas, a que son discordantes en cuanto a los genes que valoran, ¿no? Y yo creo que es bueno diferenciar lo que es una herramienta predictiva en base a una metodología estadística y lo que es realmente una herramienta de validación de un comportamiento biológico, y quizás así podamos, digamos, tomar decisiones o no lo sé. Y me da la sensación de que os deja muy intranquilo tomar decisiones en base a herramientas que no ven los genes que os hacen ver si es un subtipo luminal o no, o es, quiere decir, hay varias de estas herramientas
que te dan una información pronóstica, pero no te dicen si el tumor es luminal o no. Que para vosotros parece que esa información es la que os dejaría más tranquilo a la hora de decidir si ponéis o no quimio adyuvante o solo hormona, o no lo sé, y a lo mejor es que la información simplemente es diferente. Quiero decir, a lo mejor, como bien dices, la biología del tumor, digamos, es una cosa y el pronóstico del tumor en base a estas herramientas es otra cosa diferente. No, a ver, yo no creo que nos sintamos incómodos. Mira, el doctor López Vega, yo lo sé, se siente muy cómodo con MamaPrint porque le da una información pronóstica muy importante, que es alto riesgo, bajo riesgo, y sé que si es bajo riesgo no le doy quimio. Bueno, me da una información biológica que no está nada mal, porque me dice si el tumor es luminal y de vez en cuando a veces se nos cuela algún ER2 por ahí, muy rara vez, pero yo tengo 1 o 2 por ahí que se te han colado genómicamente y que dices, bueno, mira, nunca te va a salir bajo riesgo, pues si te sale en ese grupo te sale alto riesgo, con lo cual le das quimio y te quedas mucho más tranquilo. Y la biología, bueno, pues puede ser importante. A mí, por ejemplo, yo hago Prosigna y no hago MamaPrint, pero si yo hiciera MamaPrint estaría igual de cómodo. Pero, por ejemplo, en Prosigna, las pacientes que caen en el grupo intermedio, si me caen en el grupo intermedio y son luminales B, tengo claro que les doy quimio, porque sé que ese tumor, solo por el hecho de ser luminal B, tiene más riesgo. Y si me sale en el grupo intermedio, pero me sale luminal A, no le doy quimio ni de loco, porque teóricamente las luminales A irán peor o mejor, pero la quimio probablemente no les aporta beneficio. Y así hasta el infinito. Curiosamente, pues por ejemplo, Oncotype. Ahora mismo Oncotype se va a posicionar probablemente como el test con mayor, vamos a decirlo, validación, ¿no? Porque tiene la mayor validación retrospectiva, con estudios randomizados, los datos del SER son ya no sé por cuántas miles de pacientes irán, y encima tenemos el Taylor X. Pero si uno quiere hacer una crítica, por ejemplo, de Oncotype, yo puedo hacer varias, no es el foro, pero yo diría, no me da información biológica, y además los puntos de corte para el Taylor X no son los mismos que los de la validación inicial, y no sé hasta qué punto una paciente que esté en un rango de 25 riesgo intermedio, pero muy cerca del alto riesgo, no me tengo que mojar. Y además a mí el tema de la edad me ha generado una incertidumbre. Ahora yo que me he pasado no sé cuántos años diciendo en mi sesión clínica que dejen de darse cabezazos contra la pared por si la paciente es premenopáusica y posmenopáusica, que las tratemos todas igual, ahora resulta que haciendo genómica, un dato que nos cambia las curvas es la edad de la paciente. Hay algo que hay que mirar más allá del simple punto de la curva. No sé si estás de acuerdo, José Manuel. Porque que la edad aquí salga como un factor que cambia pronóstico no me lo explico. Eso es que biológicamente esos tumores no son iguales. Yo no soy muy popular entre los oncólogos porque creo que la decisión de qué herramienta de laboratorio se debe utilizar, en mi opinión, está en el tejado fundamentalmente de la gente de laboratorio. Entonces, mis patólogos no parece que entienden esta idea, pero para mí es clara y es un poco al hilo de lo que tú has comentado. Nosotros, por razones históricas, hemos utilizado MamaPrint y hemos aprendido a utilizar MamaPrint. Si ahora ellos deciden utilizar Oncotype o Prosigna o cualquier otra, utilizaremos esa otra herramienta. Yo lo que creo que no tiene sentido en el momento actual, a los costes actuales de estas herramientas, es repetir varias a una enferma. Eso no podemos, no es viable. Entonces, esa duda que plantea Carlos la vamos a tener siempre. Hasta qué punto son o no superponibles los datos de una y de otra. Pero claramente, desde un punto de vista pragmático, lo que yo creo que tiene que hacer el clínico es aprender a manejar la información que le da la persona del laboratorio exactamente igual que ahora manejamos el escáner, y el escáner no lo decidimos nosotros, lo compran los de radiodiagnóstico. Exactamente igual que la PET no la decidimos nosotros, la compran los de medicina nuclear. Esta idea, que es tan elemental, pues parece que en los oncólogos no se acepta mucho, y parece que los oncólogos nos tenemos que meter en áreas que no son de nuestra incumbencia directa. Bueno, no es mi punto de vista. Mi punto de vista es que tenemos que aprender a usar las herramientas que nos dan las personas expertas en estas materias. Creo que cualquiera de las herramientas usada con sentido clínico es rentable para el propósito que el oncólogo busca. En nuestro caso, es no darle quimio a la que no lo necesita. Habrá otra gente que tenga otras inquietudes. Por ejemplo, afirmar qué tipo de quimioterapia o si la hormonoterapia tiene que ser más o menos prolongada. Pero para esta decisión de eliminar la quimioterapia innecesaria por razones de seguridad clínica, creo que cualquiera de ellas es útil y se debe aprender a manejar de acuerdo con la información que tienes. ¿Algún otro comentario para el doctor César Rodríguez? Ok.